el propio gobierno o las propias autoridades haitianas han estado también pidiendo la intervención y el auxilio de fuerzas externas. Un esfuerzo para detener el flujo ilícito de armas y un llamado a la creación de una fuerza multinacional para asistir a la Policía Nacional Haitiana, como han solicitado el gobierno de ese país y el secretario general de esta organización. Para ayudarle a resolver, y eso no se ha dado. Salvo 2 o 3 que lo hacemos, habla del nivel de peligrosidad estratégica de esa inversión de capitales haitianos, que van desde gente con las manos llenas de sangre hasta el narcotráfico. Es que Haití, aún en sus precariedades, tiene una diplomacia profesional. La impresión que tienen en Londres, en Tokio, en París, en Washington, con relación a los diplomáticos tradicionales de Haití y los diplomáticos tradicionales dominicanos es diferente, profesor. Mira, porque los embajadores nuestros normalmente son compañeritos del partido, enviados para allá para estudiar y tal, sin tomar en cuenta muchos detalles. En cambio, ellos han tomado en cuenta históricamente el perfil diplomático de sus representantes. Y hoy tenemos un tema muy importante y de mucha actualidad, profesor. Mucha gente nos ha estado pidiendo que opinemos y que reflexionemos al estilo dialéctica sobre el tema Haití-República Dominicana, la relación Haití-República Dominicana. El tema no es el caso haitiano, como algunas veces lo plantean, porque cuando se dice el caso haitiano es como si se estuviera sugiriendo que el problema o que la situación es Haití. Y entonces no se trata de identificar a Haití como un tema específico, sino de hablar de las relaciones dominico-haitianas, más o menos tratar de entender las razones por las que entre dominicanos y haitianos hemos tenido altas y bajas, ¿verdad?, en nuestra relación, en nuestra afinidad. Vamos a estar hablando de eso, profesor, a partir de los siguientes segundos, de modo que pausamos y volvemos con ustedes para entonces entrar en materia con este tema, Haití y la República Dominicana. De regreso con ustedes en Dialéctica, porque la verdad importa. Estamos hablando en el día de hoy de las relaciones dominico-haitianas. Haití y la República Dominicana son, profesor, como hermanos siameses. Estamos unidos, estamos compartiendo una isla en un mismo territorio. No tenemos más vecinos pegados, sino allende los mares. Y entonces eso obliga a que tengamos que convivir, ¿verdad?, con armonía, que tengamos que buscar los puntos de avenencia. La República de Haití es un estado glorioso, hay que reconocerlo, porque después de los Estados Unidos de América, que se independizaron hacia el siglo XVIII, final del siglo XVIII, 1776, fue Haití el que proclamó el siguiente país de América, del continente, que proclamó su independencia, la independencia del año 1804. No se pensaba, no se vislumbraba, no se le ocurría a nadie más en el continente, ni a los chilenos, ni a los colombianos, ni a los mexicanos, ni a los peruanos, establecer un estado independiente, libre e independiente, y sin embargo lo hicieron los haitianos, que eran en su gran mayoría esclavos, negros esclavos. Pero desde luego que tenían unas vinculaciones en esos últimos tiempos con Francia. Y Francia es el país de la revolución, es el país de la libertad, es el país de la abolición de la esclavitud. Y entonces esas características de la fraternidad, de la libertad que se gestaba desde Francia con la Revolución Francesa, tenía una incidencia directa en la isla, especialmente en esa parte que es la parte occidental de la isla llamada Haití. Por lo tanto, proclamaron su independencia. Ya Toussaint Louverture
había iniciado desde principios del siglo los aprestos para la independencia de ese país. No lo logró hasta el último instante, pero Jacques Dessalines sí logró la proclamación de la independencia junto con Pétion, junto con Christopher y otros más que pudieran considerarse como padres fundadores de esa nación. Así que surge Haití como un estado libre e independiente. Después se produciría la independencia de México, la independencia de Chile, la independencia de Colombia, pero todos después de esa de Haití. No obstante, la proclamación de su independencia no fue hasta varias décadas después que se les reconoció a ellos su condición de estado libre, porque los Estados Unidos y Francia y España y otros países se resistieron por muchos años a aceptar la independencia haitiana, a aceptarle la autonomía de ese estado de Haití, ¿verdad? Haitiano. La parte occidental de la isla entonces continuaba siendo colonia. En este caso era una colonia española. Hay una confusión en principio con lo de Francia por el tema de la cesión de todo el territorio de la isla de España a Francia a través de Basilea, pero la presencia española era significativa. Hubo en algunas ocasiones alguna reacción de franceses, especialmente para enfrentarse con el Estado Nuevo de Haití desde nuestra parte, ¿verdad? Desde esta parte de la isla, pero sin éxito. Y en consecuencia, los haitianos lograron establecer su país. Hubo una proclamación de monarquía por un tiempecito, pero pronto retornó de nuevo la condición de república, ¿verdad?, para Haití. Hacia el año 1822, entonces, ellos intervienen en la parte occidental de la isla, ¿verdad?, Santo Domingo, que éramos una colonia. Ellos intervienen en esta parte. Generalmente en esas intervenciones hay violencia. Recuérdese que hay una cultura de esclavos y hay una cultura africana que es bastante dinámica, bastante típica, ¿verdad?, y especial. Y entonces, con todas esas características, llegan a esta parte de la isla y se inicia un proceso entonces como de conformación de un estado unificado en toda la isla, tal vez respondiendo al ideario de Toussaint de la isla única e indivisible que había planteado anteriormente, con algunas reacciones de personas de esta parte de la isla. Los haitianos, el Estado haitiano proclama la abolición de la esclavitud también en esta parte de la isla, lo cual generalmente disgustaba a los patronos, ¿verdad?, a las casas matriz de estas colonias, por ejemplo a España y también a Francia, porque ellos se aprovechaban mucho del trabajo de los esclavos. De hecho, cuando en Haití se produce la abolición de la esclavitud, desciende notablemente la capacidad productiva que tenía la zona, la región. Pero además, para la aceptación de la independencia de Haití, Francia le impuso un pago muy alto que debían pagar de alrededor de 150 millones de francos. Y Haití debió iniciar el proceso de ir pagando esa aparente deuda que le habían impuesto, esa sanción. Se considera que en parte movidos por esa gran deuda que tenían es que vienen entonces a la parte occidental de la isla y ocupan también esta parte. Hacia el año 1844, 22 años más tarde, entonces se produce la separación o la independencia, el nacimiento de la República Dominicana, y en consecuencia los haitianos han de retornar a su zona occidental de la isla, y entonces nace una nueva república, nace un nuevo estado, nace la República Dominicana.
Esta República Dominicana comienza entonces a desarrollarse con sus idas y venidas, ¿verdad? Con sus características, con sus peculiaridades. Y en Haití, bueno, también ellos, su país y su estado, van a desarrollarse con sus peculiaridades. Y así concluye el siglo XIX y entramos en el siglo XX. En los primeros años del siglo XX, por ejemplo, años 1912, 13, 14 y 15, hubo una presencia estadounidense muy activa en Haití, en ese país. Incluso intervención militar a través de marines, especialmente durante el gobierno del presidente Woodrow Wilson en Haití. Y esas intervenciones tenían un propósito de carácter financiero y bancario, en lo cual el propio Estado de Haití sufrió esa situación de una inestabilidad que se le produjo y también pérdida de capital económico como consecuencia de esa intervención del Estado de los Estados Unidos. Ya se sabe que unos años después también interviene en la República Dominicana, los Estados Unidos, hasta el año 1924, y tal vez el acontecimiento sobresaliente siguiente de las relaciones dominico-haitianas se va a marcar con la llamada Operación Perejil del año 1937, que también se conoce como la Matanza Haitiana. Gobernaba nuestro país el dictador Rafael Leónidas Trujillo, y entonces se tomó una decisión sangrienta para tratar de reaccionar frente a la presencia masiva de haitianos, especialmente en la parte de la frontera. Ese acontecimiento de la Operación Perejil, más el acontecimiento anterior de la invasión haitiana del año 1822, aunque todavía no existía la República Dominicana como Estado, se cree que ha marcado en buena parte un sentimiento en las relaciones de ambas sociedades, ¿verdad? Un sentimiento que a veces es resentimiento. Después de eso, entonces, está la historia particular. En Haití van a prácticamente sufrir los gobiernos sucesivos de los Duvalier, de la dinastía Duvalier. François Duvalier, Papa Doc, y luego Jean-Claude Duvalier, Baby Doc, que van a sumir a ese país en una, yo digo que en una especie de letargo y de crisis en términos del desarrollo humano, en términos de la conciencia de derechos y deberes de la población, en términos de la educación y de la formación académica de la sociedad, y también en buena parte en términos de la calidad de vida. Así que yo considero que esas gestiones gubernamentales de los Duvalier tienen una responsabilidad alta en la situación en que finalmente ha terminado un país que fue el segundo en independizarse del continente americano y que tenía también un desarrollo y una producción significativa a partir de los Duvalier. Profesor, ¿qué le parece a usted? Bueno, veo que ha hecho un recuento histórico bastante exhaustivo de este origen de dos naciones que han tomado destinos diferentes. Pero hay un punto que añadir a eso que tú planteas con toda claridad, que es el origen común de esas dos naciones. Ambas son efecto de ese proceso que se dio con el descubrimiento de América, que le hemos llamado colonización. Sí. Y en todos los países de América hay una zona, hay una ciudad que le llaman la ciudad colonial, de la cual muchos países se sienten orgullosos y exhiben ese lugar como un lugar que marca el origen
de cada uno de los países de América Latina. Entonces, ¿qué pasa? Evidentemente que entre España y Francia tienen dos modelos coloniales un poco diferentes. Los españoles, de alguna manera, aunque propiciaron también la esclavitud, y aquí fue que se inició también la traída de esclavos negros, fruto de que los indios, ante el duro trabajo, pues no pudieron aguantar esa presión y se fueron extinguiendo. De tal manera que en todas las Antillas la presencia indígena por ese modelo colonial se extinguió, español. Pero algo de positivo, tal vez, si dentro de las cosas que se puedan plantear, es que los españoles dejaron instituciones, dejaron ayuntamientos, dejaron modelos de ciudad, dejaron normas y de alguna manera esa vida un poco institucional favoreció al desarrollo de las colonias. Y el modelo colonial francés lo hizo en América y también en África. No hay un país africano que haya sido colonia francesa que haya tenido un alto despegue. En los países africanos es más o menos lo que pasa en Haití. ¿Por qué? Bueno, porque los franceses se basaron en plantaciones. No crearon institución, nada, sino que un capataz, un dueño de plantación, era el jefe de lo que se hacía en ese modelo. Por eso depredaron los bosques, y de ahí viene la actitud del haitiano frente al árbol, frente a la vegetación, de depredar para eso. Y entonces, naturalmente que diríamos, estos dos modelos han creado dos estilos diferentes, dos tipos de países diferentes en ese sentido. De tal manera que podemos decir que el único modelo que tal vez no se basó en la esclavitud y que tiene, diríamos, un alto desarrollo fue la colonia francesa en Canadá, Quebec, Montreal, pero después en las Antillas, bueno, estuvo la presencia de los franceses en lo que hoy es el estado de Luisiana en los Estados Unidos. Pero diríamos eso de alguna manera. Que respondía, profesor, respondía a un proyecto macro, ¿verdad? La presencia de Francia en Luisiana, más en la Hispaniola y en otras zonas del Caribe, respondía a una idea mayor que tenía, por ejemplo, Napoleón Bonaparte. Bien, de Napoleón es la idea de que el imperio es uno. Cuando Toussaint toma la idea de que la isla es una, es la aplicación de ese decir de Napoleón de que el imperio es uno. O sea, el imperio napoleónico, el imperio francés bajo el dominio napoleónico es uno en ese caso. Y entonces, bueno, tanto Francia como Inglaterra y otras potencias, pues también querían tener presencia en América. O sea, ya conocemos la manera en cómo los ingleses quisieron entrar aquí a partir de bandidos apoyados por la corona inglesa. Y que hubo enfrentamiento entre los criollos de origen español porque en las Antillas quisieron penetrar y lo hicieron. Se recuerda mucho a Francis Drake, ¿verdad? Sí, bueno, ese inglés que aventureros. Y fruto de eso también es que se da la presencia de los franceses en la parte oeste,
que había sido descuidada, y eso propició entonces las famosas devastaciones de Osorio, que va vinculado un poco a la presencia de los franceses. Y entonces, básicamente tú lo mencionaste, el Tratado de Ryswick, que es una ciudad holandesa, ¿verdad? Los tres tratados, Ryswick, Aranjuez y Basilea, son tres ciudades europeas en la cual de alguna manera le doblan el pulso a España. Sí. Entonces, en el de Ryswick ya España es obligada a reconocer la presencia de los franceses y de alguna manera, pues que la isla ya prácticamente tiene dos identidades, a partir de los filibusteros y bucaneros y todo eso. Y entonces, bueno, los demás tratados, el de Aranjuez ya establece frontera, y el tratado de Basilea pues ya es oficialmente de que España en su debilidad cede a Francia la parte oriental de la isla, y de ahí que la isla ahora es una, y que entonces eso coincide con ciertas revueltas de esclavos a partir de 1700, en lo cual se da un levantamiento. ¿Por qué? Porque la esclavitud en las plantaciones era eminentemente cruel. Sí. Eminentemente cruel. Dice de lo más cruel que podía darse, pero a la vez esa crueldad del trato a los esclavos tenía una contraparte de que era la colonia de mayor producción económica a ese costo, claro. Y eso propició el levantamiento de esclavos, de los cuales Toussaint se aprovechó porque él pertenecía a una hacienda, era el cochero de una familia, y dicen que cuando los esclavos se levantaron en la matanza de Blanco, Toussaint agarró la familia y la sacó de la isla como en agradecimiento porque lo enseñaron a leer. Toussaint sabía leer, pero hubo otros dictadores, Henri Christophe y Faustin Soulouque, que no sabían leer, ¿verdad? Eran analfabetas en ese sentido. Entonces, ¿por qué planteamos estas ideas? Porque esto de alguna manera nos puede ayudar a entender el problema que tenemos hoy. Así ¿verdad? Es. Entonces, ¿qué pasa? Que un comisario francés de nombre Leger le había metido las ideas a Toussaint de que proclamase la independencia. Y él, de alguna manera, en una batalla que colaboró con la colonia española, le fueron reconocidos sus rangos militares y él lo convenció que mejor se adhiriera a Francia para que tuviese el protectorado francés y mejor defendiera sus intereses a partir de Francia, y él se va y aparentemente como que traicionó el sentimiento de los criollos, que no eran dominicanos todavía, pero del Santo Domingo español. Que no, se ve como un error, pero fue en una trampa realmente que cayó Toussaint por esa ida, ¿verdad? Como por esa negociación o por la aceptación de esa conciliación con grupos franceses. Claro, el hecho es que él, al ser militar de alto rango, él se aprovechó de la revuelta de esclavos y lo lideró, llegando a ser la persona de más prestigio a nivel militar y a nivel político. Y entonces se convierte en el líder de esa revuelta de esclavos al paso del tiempo. Así es. Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, que él trata de establecer
y aplicar los valores y los principios de la Revolución Francesa, ¿verdad? Sí. Y la abolición de la esclavitud a partir de la inspiración de la Revolución Francesa, pero lo que le pasó a muchos gobernantes haitianos es que después de la independencia, ante la presión francesa de pagar una indemnización por su independencia, ¿qué modelo económico conocían los haitianos que fuera de alto rendimiento económico para poder pagar eso? ¿A qué se recurrió? Bueno, Henri Christophe, ¿verdad? En lo cual, no sé si tú has leído la novela de Carlos Fuentes, de Tinoel, donde narra todo eso de la revolución haitiana y también la construcción de la fortaleza que está en Pétionville, ahí yo fui, donde esos líderes haitianos quedaron con el fantasma de que los franceses iban a regresar a Haití y por eso hicieron fortalezas en la montaña para poder vigilar y defenderse de eso. Entonces, esa situación va creando de alguna manera una identidad y un modo de ser que luego eso se va a manifestar en las relaciones de las dos colonias. Ya tú hablaste, diríamos, de la dominación haitiana en el año 1822 a 1844, donde se firmaron tratados fronterizos, tratados de buena amistad. Lo de las aguas de los ríos está claramente establecido, pero ¿cómo se llamaba este presidente haitiano, amigo del presidente Leonel, que decía será que Preval. René Preval, sí, que tuvo buena amistad con República Dominicana. Él decía en una frase que para tú ponerte de acuerdo con un haitiano tenías que matar el otro. ¿Lo decía el propio Preval? Sí. Bueno. O sea, Muy ¿qué cruel, es lo que muy pasa? cruel. Que en términos antropológicos, o sea, como que de alguna manera hay un sentimiento de no confiar en los otros por todo el sistema de traición y cómo los mismos mulatos haitianos volvieron otra vez a esclavizar a sus propios hermanos. Claro, naturalmente que hay un fenómeno que ha marcado la historia de Haití, es que los hijos de franceses con negras, con mulatas, que tenían fortuna y racialmente eran diferenciados del negro haitiano, el de a pie, y ha habido una fricción racial desde el origen hasta hoy en día que ellos no han podido superar. O sea, no han superado. No han superado. Y esa desconfianza entre uno y otro no ha permitido que la cuestión haitiana pueda tener un entendimiento. Es como si dijésemos, si internamente no son capaces de ponerse de acuerdo, pues ¿qué será con otros? Bien, profesor, vamos a hacer una pausa que nos está haciendo seña el señor director, así que vamos a pausar brevemente y estaremos de nuevo con ustedes en solo unos segundos. Pausamos. De regreso con ustedes en Dialéctica, porque la verdad importa. Estamos hablando en el día de hoy de las relaciones dominico-haitianas. Hay gente que a veces dice que no se mete en política, que no le interesa participar del quehacer político de los países. Y lo cierto es que los ciudadanos tenemos derechos civiles y tenemos derechos políticos. Ese es uno de los fuertes de la ciudadanía, el derecho político, el derecho de participación, el derecho de intervención en la toma de decisiones, el derecho de postularse y el derecho también de elegir, ¿verdad?, a los que se postulan. Está claro que cuando la sociedad se descuida
del aspecto político, de los políticos y del partidarismo paga la consecuencia. Realmente, cuando las personas dicen, y grupos de personas, que no les interesa intervenir en política, muchas veces las futuras generaciones pagan esas consecuencias, porque la situación que ha vivido Haití en los últimos 30 años, especialmente después del año 1986, con la salida de Jean-Claude Duvalier de ese país y luego procesos múltiples de golpes de Estado, deposición de gobiernos elegidos legalmente, como el caso de Jean-Bertrand Aristide y de otros posteriores, hasta terminar con el magnicidio reciente del presidente Jovenel Moïse, son una señal del nivel de descomposición lamentable y penoso en que ha caído ese país. Y esa situación afecta, profesor, la economía, afecta las relaciones sociales, afecta hasta psicológicamente a las personas. Esa inestabilidad que se vive en términos políticos. De modo que participar en el quehacer político no debiera ser un asunto de casualidad en las personas, sino que la gente tiene que tomar eso muy en cuenta, y yo creo que la experiencia venezolana que se ha estado viviendo recientemente con la salida de tantos nacionales venezolanos a diferentes partes del mundo, son también un ejemplo de que las decisiones políticas son importantes y las sociedades deben tomarlas en cuenta. La situación de Haití, decíamos que la presencia de la familia Duvalier dejó unos resultados, un impacto negativo. Luego vinieron todos estos procesos inestables en términos políticos, y a ellos se suman también algunos acontecimientos de la naturaleza, como el caso del terremoto, algunos ciclones, que han provocado una situación de déficit significativo en la capacidad productiva de ese país. Y cuando eso sucede, la gente sale a buscar mejores condiciones de vida. Y entonces esa migración sostenida de haitianos, que nosotros la vivimos en la República Dominicana, pero igual se da también hacia otras partes del mundo. También salen a otras partes de América, incluyendo a los Estados Unidos de América. ¿Cómo atender a esa situación de Haití? Ha habido intervención de la Organización de las Naciones Unidas hasta hace poco tiempo con el tema de la MINUSTAH. Vimos recientemente, profesor, ahora en la cumbre de la ONU, al propio presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, hablarle a las Naciones Unidas de la necesidad de pensar en Haití para buscar alguna salida. Conocemos el caso de Kenia, que desde hace ya un tiempecito ha expresado su interés, su voluntad de ayudar a la policía haitiana a controlar a descontrolables, ¿verdad?, bandas. Y hay otras personas que se han expresado en ese sentido. Sin embargo, el propio gobierno o las propias autoridades haitianas han estado también pidiendo la intervención y el auxilio de fuerzas externas para ayudarle a resolver, y eso no se ha dado, profesor, hasta ahora. Bueno, yo creo, sin ser un historiador, o sea, conozco la historia que conoce un ciudadano común y promedio, pero analizando un poco la situación, vemos que hubo estabilidad cuando los haitianos estaban bajo el dominio francés, bajo las plantaciones, hasta la rebelión. Eso en los tiempos de la colonia. Exacto, ¿verdad? Luego, los dictadores que se sucedieron mantuvieron el control, ¿verdad? Y bajo Duvalier tuvieron, diríamos, un cierto control y dominio. Y viene la democracia. ¿Qué ha pasado con la democracia en los últimos tiempos después de los Duvalier?
¿verdad? Golpe de Estado, pocos presidentes han cumplido el mandato del periodo para el cual han sido elegidos. Incluso el propio Aristide, que tú mencionas, que estudió aquí, con los salesianos, era sacerdote, Aristide, en la Jarabacoa y en La Vega, y surgió con una aureola de poder y de favor del pueblo, con la posibilidad de transformar la sociedad haitiana. Ahora, ¿qué pasa? Que, bueno, Aristide cometió unos excesos, incluso una indelicadeza con República Dominicana y el presidente Balaguer, y sacó a colación con el presidente Balaguer que tanto Trujillo como Balaguer incidían en la política haitiana de manera directa y tenían hasta cierto control. ¿Qué pasa? Que volver a Trujillo o a Balaguer, las cosas en República Dominicana han cambiado y la realidad haitiana también ha cambiado. O sea, ¿qué significa eso? Que hay que mirar la cuestión haitiana desde otra óptica, ¿verdad? El Pentágono en Estados Unidos tiene departamento estudiando realidades de cada país. Y hay, diríamos, un conocimiento especializado de lo que pasa en cada país. O sea, el Estado dominicano, en relación con otro Estado, no tiene una base de estudio de la fisonomía de la realidad haitiana. Tú vas a universidades de los Estados Unidos y Europa, tú en una universidad europea en Alemania te encuentras un departamento de estudios del Caribe, ¿verdad? Bueno, incluso había leído hace muchos años que Hegel le impresionó la independencia de Haití y se refirió en algo a eso. He tratado de buscar eso, pero no lo he encontrado. Entonces, yo lo que creo es que la profundización de la relación entre países fronterizos, nosotros que compartimos una isla, podemos plantear la situación en blanco y negro. Bien, se pudiera hacer un canal que separe los dos pedazos. ¿Un canal? Sí, un canal que separe Haití de República Dominicana. ¿Será eso posible? No. O matar a todos los haitianos. O a todos los dominicanos y que queden ellos. Exacto. Okay, son extremos. Entonces, ¿qué queda? Entendernos. No es que tú seas pro-haitiano o anti-haitiano, es un país, es un Estado reconocido, con dificultades, sí. Por ejemplo, Francia y Alemania, que eran los archienemigos europeos, los archienemigos que no se tomaban un café juntos. ¿Qué pasa? Para la creación de la Comunidad Económica Europea, hoy la Unión Europea, ¿quiénes se sentaron a la negociación? Alemania y Francia. ¿Quiénes son los pilares sostenedores de la Unión Europea? ¿Eran dos enemigos? Sí, porque los tiempos cambian, profesor. Se han entendido. Sí. Entonces, podemos decir que no hay interlocutor, pero Trujillo lo tenía, Balaguer lo tenía. O sea, ¿con quién conversar? La situación de Haití, profesor, era diferente en los tiempos de Trujillo y de Balaguer que la situación actual, entonces, para seleccionar un interlocutor válido. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que como las cosas han cambiado, nuestros líderes no son ni Balaguer ni Trujillo, viven en este tiempo. Y sus líderes tampoco son también los de aquella época. Bien, pero hay que buscar ahora, ¿qué pasa? Bueno, que la idiosincrasia haitiana hay que conocerla para poder
sea, ¿por qué Aristide no pudo implementar el proyecto de país que tenía ideado? Y se retiró y fundó una universidad, tiene una universidad en Haití y a lo mejor vive de eso. Es decir, ¿qué pasa? Que hasta que Haití no logre un consenso nacional entre los mulatos y los negros, la clase alta y la clase media, y que haya, por así decirlo, un interés de un líder de una de esas clases, buscar la unidad interna. Nosotros salimos de Trujillo, vino una guerra civil y luego vinieron gobiernos con puntos críticos, con Balaguer, pero le fue dando cierta estabilidad a los procesos democráticos, aún con las crisis que se creaban en los gobiernos de Balaguer a nivel político. Ahora, ¿qué pasa? Que en nuestro país tuvimos un Agripino Núñez Collado, que fue conciliando y amarrando, tú puedes decir, amarres claros, amarres honestos y algunos con cierta turbulencia. Características. Pero se le dio un modelo de entendimiento de los conflictos y una capacidad que adquirió la República Dominicana con esa figura de consensuar y dirimir las dificultades. Sí, pero profesor, Agripino existió o accionaba en una sociedad que tenía un mínimo de capacidad de asimilación, de proceso y de suma de voluntad. Entonces, en el caso haitiano, bien pudiera existir otros agripinos, pero con la situación de diferencia social y también con la falta de voluntad, de compromiso y de identidad con una causa democrática, no necesariamente se da allá. Bien, pero el asunto sería abandonarlo y dejarlo a su suerte, o habría que buscar la manera de cómo entenderse. Es decir, por eso puse los dos extremos. Sí. Abrir un canal que separe a ambos pedazos de la isla, matarlo a todo, ¿o qué? Sí, pero profesor, mire lo que sucede. Es que cuando decimos entendernos, estamos obligados a entendernos. Eso es cierto. Pero ¿cómo nos vamos a entender? ¿Dónde están los puntos por de eso acuerdo? es que te digo que el país necesita un instituto de estudio. ¿El país dominicano? Sí, estudiar. Y que, por ejemplo... Nosotros podríamos, perdóneme profesor, es que usted está sugiriendo la idea de que nosotros no tenemos las condiciones en estos momentos para generar un proceso de entendimiento efectivo con Haití. ¿Eso es lo que usted sugiere? No, que debemos hacer el esfuerzo de entendernos. Pero eso resolvería, profesor, porque es que hay un problema allá. Hay que resolver una situación grave y urgente de allá y se está pidiendo, profesor, la intervención de un superpoder, como de un tercero imparcial. Por con eso poder. yo creo que el Twitter del presidente Biden no es sincero. Porque él, siendo el presidente, cuando querían intervenir un país y darle latazo a cualquiera, lo hacían. ¿Y por qué un paísito de... No, un país, de 8 millones, o sea, como que se titubea para tomar una decisión y encabezar una propuesta, ¿verdad?, que contribuya a un entendimiento, porque lo han, o sea, porque hay otro plan, profesor. En Ucrania hay una agenda invisible. En Ucrania, miles de millones de dólares invertidos en Ucrania para sostener esa guerra con Rusia. Sí, y en Siria, en Corea, y el caso de Irak, en Corea hizo inversiones cuantiosísimas, Corea del Sur, en Taiwán, inversiones cuantiosísimas, y un país que está en el patio, por eso los norteamericanos van a pagar caro su conducta. Su indiferencia.
su conducta, su indiferencia, su maltrato. Frente a la situación. No, a los países de Latinoamérica en sentido general, que lo han tratado como patio trasero. Entonces, esa indiferencia americana y ese maltrato americano, de alguna manera lo pagarán en el sentido de que eso se le va a revertir. Pero profesor, usted solamente se ha fijado en el caso de Estados Unidos, pero usted no ha pensado en Francia, que tiene una deuda igual o peor. Por eso dije Haití. que uno de los peores modelos coloniales fue el de los franceses, porque no hay una colonia africana y en el Caribe francesa, salvo pequeñas diferencias, que resulte, diríamos, un país con niveles de desarrollo apreciables. Pero y también está el caso de Canadá. En otras palabras, profesor, personas que pueden intervenir para ayudar a mejorar la situación de Haití y a reorientar a ese país y a recuperar la conciencia democrática y de organización de ese país, no lo están haciendo. Están mirando a lo lejos, están mirando con telescopio desde el norte, desde Inglaterra, desde Francia, desde Estados Unidos, desde Canadá, están mirando con telescopio. Mientras tanto, pero la situación se descompone. Una cosa, por ejemplo, hay una clase intelectual haitiana de alto nivel. Sí. Incluso fui a un evento a Puerto Príncipe con historiadores haitianos de alto nivel, que es una clase con la que tal vez se puede dialogar. Otro elemento es que Haití, aún en sus precariedades, tiene una diplomacia profesional en el mundo. Sí, así es. Que tiene una diplomacia superior, profesor. Bueno, profesional. Sí, es superior, profesor. La impresión que tienen en Londres, en Tokio, en París, en Washington, con relación a los diplomáticos tradicionales de Haití, y los diplomáticos tradicionales dominicanos es diferente, profesor. Mira, porque los embajadores nuestros normalmente son compañeritos del partido, enviados para allá para estudiar y tal, sin tomar en cuenta muchos detalles. En cambio, ellos han tomado en cuenta históricamente el perfil diplomático de sus representantes. Bien. Y esa es la voz, profesor, que se escucha en los foros internacionales. Y eso les da una primacía con frecuencia con relación a los intereses de nosotros, siendo esa una de las razones por la que muchas veces nosotros, aún teniendo la razón, sin embargo no hemos logrado captar la atención ni el favor en foros internacionales, porque hay una desventaja en términos de la política y del discurso que se mantiene entre la diplomacia tradicional haitiana y la dominicana. Mira una cosa, en el 84 yo estuve en Alemania y dormí en la casa de una familia. Y esa familia conocía Haití y no conocía República Dominicana. Y buscamos el mapa, pero ese es Haití. No, pero ahí al lado estamos nosotros. Sí, eso. Sí, entonces, ya eso no es así, porque en Punta Cana lo conocen en todos los lados, saben de Punta Cana y no de República Dominicana. Y nuestros peloteros, nuestros artistas, claro, y todo eso, nos han colocado en el mapa. Exactamente. Entonces, nos faltaría tener una escuela diplomática de alto nivel. La tenemos, profesor, tenemos una escuela diplomática. Sí, pero darle alto nivel. Lo que falta es la parte política, profesor. Bien, entonces, volviendo al caso haitiano, ¿verdad? He pensado, entre las cosas que se puedan hacer es, así como el modelo de la Unión Europea, tener una comunidad y dos estados. Una comunidad y dos estados. Así como la Unión Europea existe como unidad, pero cada estado tiene su propia fisonomía. ¿Y eso es posible, profesor? ¿Usted cree que es posible? Francia y Alemania lo lograron. Pero Haití y República Dominicana, ¿usted cree que es posible? Es posible.
Bueno, saludo ese gran optimismo que usted tiene. Bien, entonces, ¿tú eres partidario de que se maten todos, dividir la isla, sacar un canal, o estaríamos obligados a entendernos? Y el entendimiento tiene que pasar por el estudio de las realidades sociales, políticas, antropológicas e históricas. Por ejemplo, yo estuve en el altar de la patria de Haití. Y eso es con una ceremoniosidad y una cosa bien hecha que cuenta la historia desde Anacaona, Tuve-Atuey, está frente al palacio que se cayó. Y a mí me impresionó que el altar nuestro no tenga ese nivel, dice que fue diseñado por un francés, y la solemnidad con que tú tienes que entrar a eso. O sea, ¿Eso fue en qué tiempo, profesor? ¿Será así? Eso hace como 3 años. Ah, es reciente. 4, sí. Es reciente. Profesor, qué barbaridad. Mire, ya nos están haciendo señas. Y entonces tenemos que hablar del río Masacre. Tenemos que hablar del canal. Tenemos que hablar de la reunión que se supone se produjo entre autoridades dominicanas, Cancillería Dominicana, Cancillería Haitiana, en medio de la pandemia, en 2020-2021. Tenemos que hablar de la diferencia de informaciones que se manejan. Por ejemplo, con relación al río, el presidente de la República, nuestra República Dominicana, dice que el río tiene 55 kilómetros y de esos 55, solo 2 corren por territorio haitiano. 9 más o menos son frontera y el resto corre por territorio dominicano. Sin embargo, el profesor Carvajal, muy amigo nuestro, dice que el 53% de la cuenca del río Masacre corre por territorio haitiano y el 47% por territorio dominicano. Y hay otras informaciones también diferentes. Bueno, en eso yo creo que hay que recurrir a la diplomacia, al diálogo, pero también, por ejemplo, si yo te pregunto a ti si eso se lo hubiesen hecho a Trujillo o a Balaguer. ¿Si le hubiesen hecho qué? Eso, a Trujillo. ¿Pero qué? ¿El canal? Desafiarlo con la construcción de un canal donde hay acuerdos que establecen cómo se debe proceder si se lo hubiesen hecho a Trujillo o a Balaguer. Entonces, ¿qué significa? Profesor, en los años 90, Haití sufrió un embargo económico, comercial. Y el presidente Balaguer no cerró la frontera como nosotros la tenemos cerrada en estos momentos, sino que al revés, creó un canal de asistencia comercial con Haití en esa ocasión. Y claro, el embargo no era dominicano, sino era internacional de la Organización de Estados Americanos. Así que no se sabría cuál sería la reacción, porque hay que medir consecuencias también, profesor, con las acciones. El presidente Trujillo tomó esa decisión de perejil, pero eso tuvo su consecuencia también. Bien, pero probablemente hubiera sido preferible que no lo hiciera así. Bueno, el mismo Trujillo dijo, yo enfrenté la situación a mi manera, los que vengan, que lo hagan a su manera. Muy bien. Bueno, es un decir de Trujillo. Bueno, profesor, mire, ya se nos fue el tiempo. Yo creo que vamos a tener que volver entonces con el tema, ahora con el profesor Daniel. Despida, por favor, el programa, profesor Julián. Bueno, agradeciéndole a nuestra teleaudiencia estas ideas, estos comentarios y estos debates, con la particularidad de aportar al esclarecimiento y al entendimiento. Hoy en día el problema que nos ocupa es la cuestión haitiana y ojalá que pueda haber una solución salomónica que beneficie a ambos países. Así es que hasta el próximo programa. Hasta luego.